¿Por qué cuando a mi pequeño le intento cambiar el pañal se me echa a correr, llora y no quiere que se lo cambie? ¿Qué pasa? Te voy a dar 4 razones de por qué tu pequeño se resiste a que le cambies el pañal aunque esté todo batido. Punto número 1, ya tiene más conciencia de la privacidad de su cuerpo. Y esto es algo muy bueno, quiere decir que tu pequeño ya empieza a sentir ese instinto de que la pipí y la popó se hacen en un lugar privado. Pero esa es la razón de por qué ya no se siente cómodo, de que obviamente lo acuestes, lo abras de piernas y veas todo. Ya no le encanta la idea. Por eso, lo ideal sería prevenir este punto y que desde antes tú empieces a empoderar, a motivar, a informarle cómo funciona su cuerpo, qué es lo que va a pasar en un futuro cuando ya no necesite usar pañal. Si se le prepara a un pequeño con la anticipación suficiente, o sea, cerca de los 2 años, justamente vas a evitar que te agarren las carreras y que llegues al límite de la tolerancia de su cuerpo en este tema de la privacidad. Porque claro, la mayoría de los papás siempre llegamos al límite para saber que ya tenemos que tomar acción en algo. Y justamente es lo que hay que evitar con el empoderamiento. Pero entonces tranquila, tranquilo, no estoy aquí para hacerte sentir mal. Mi objetivo es darte soluciones y saber cómo manejar esta situación. Entonces, vamos con la solución. Primero, si tienes un pequeño que todavía utiliza pañal, estás en muy buen momento para empezar el empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento? Empezarle a enseñar que su cuerpo le habla cuando tiene hambre, cuando tiene frío, cuando tiene sueño y cuando quiere hacer pipí o popó. Enséñale cómo funciona la digestión desde que nos comemos una manzana, cómo va pasando por todo el cuerpo y después cómo se hace popó y pipí. Enséñale que la popó, la pipí es basura del cuerpo y que no la necesitamos. Recuerda que tu pequeño ahorita no tiene el sentido de la lógica. Por más que tú le expliques y le expliques solo con palabras, no lo va a entender al 100%. Realmente necesita mucho del juego para aterrizar bien esta idea. En Dormiditos te ofrezco una forma muy sencilla y práctica de poder empoderar a tu pequeño sin obligar y sin hostigar. A través del curso online de Fuera Pañales, tú tendrás todo el manual de seguimiento de cómo empoderarlo paso a paso. ¿Qué tipo de juegos, qué videos, qué libros puedes utilizar para enseñarle a tu pequeño a escuchar su cuerpo, todo el tema de la digestión y que encuentre una trascendencia para soltar su pipí o popó? Por otro lado, si tu pequeño ahorita ya está teniendo ese problema donde no se deja cambiar el pañal y todos los días es una batalla, yo te recomiendo que tengas una consulta directamente conmigo para encontrar la raíz del problema, saber si es falta de preparación, si es miedo o exceso de presión. A partir de ahora, lo que yo te recomiendo es que cuando veas que tu pequeño se esconde, le digas: mi amor, qué bueno que te estás escondiendo. Cuando te escondes, quiere decir que vas a hacer popó. Y efectivamente, la popó y la pipí se hacen en un lugar privado. Te doy tu espacio. Que yo mientras voy a leer una revista. Aparenta que no estás poniendo atención a esa actividad porque probablemente también por eso se siente intimidado y si luego le dices te cambio el pañal, te va a decir no. Dale su espacio, lo necesita. Punto número 2, ya tiene más conciencia de que puede controlar las cosas a su alrededor. Y ojo, no estoy diciendo que los niños sean chantajistas, sin embargo, vamos a ponernos en la posición y en la etapa en la que está tu pequeño. A partir del año y medio de los 2 años, tu pequeño se convierte en un toddler. Los toddlers son niños pequeños que justamente empiezan a tener este desarrollo cognitivo de que ya pueden empezar a tener más decisión de todo lo que pasa a su alrededor. Tienen más conciencia de que sus deseos se pueden hacer realidad si se comportan de cierta forma. Ahorita tienes un pequeño adolescente en casa que quiere tener el control y la razón de todo. Por eso es que si tú dices blanco, tu pequeño va a decir negro. Si tú dices arriba, él va a decir abajo. Pero entonces, Fer, ¿esto qué tiene que ver con el pañal? Pues tiene muchísimo que ver, porque entre más grande sea tu pequeño, va a ser más fuerte esta idea de querer tener el pañal, esta aprensión de querer sentirlo todo el tiempo y obviamente si tú llegas sin una preparación previa de vamos a dejar el pañal, ¿qué te parece? Te va a decir, claro que no. Porque es mío, es parte de mi vida, lo he estado usando 2, 3, 4 años, claro que no me lo vas a quitar. Y por eso es que a veces es muy difícil, y más si no hubo una preparación, como te decía antes. Entonces, ¿cuál es la solución? Repito, si tu pequeño todavía sigue utilizando pañal, definitivamente síguelo empoderando y yo te recomiendo que entre los 2 y 2 años y medio ya hagas este proceso. Recuerda, el pañal no se quita, se deja. Sin embargo, no te vas a sentar en el sillón a ver cuándo sucede este milagro. Tienes que fomentarlo y motivarlo.
Si tu pequeño ya está en esta situación donde tal vez ya está cerca de los 3 o 4 años, no te preocupes, nunca es tarde para dejar el pañal, pero sí lo que necesitas es ya tomar acción en lugar de preocuparte. Y mi mayor recomendación es que podamos platicar para saber qué es lo que está pasando y por qué no se ha motivado a dejarlo. Punto número 3, exceso de presión. Bien dice una experta de crianza que entre más loco sea el comportamiento de un pequeño, quiere decir que detrás de ese comportamiento está el igual de nivel de presión. ¿Qué quiere decir? Que si tu pequeño está haciendo un mega berrinche y de verdad todos los días es un calvario cambiarle el pañal, es porque el nivel de presión que estás tú ejerciendo sobre él es exactamente igual. Así como dijimos que en la parte de privacidad le vas a dar su espacio para que haga pipí o popó si se esconde o si se va a algún lugar, también en esta parte suelta la cuerda. Cuando termine de hacer popó, no inmediatamente quieras cambiar el pañal, porque esto se ha convertido ya en una dinámica seguramente, donde él hace popó, se esconde, se resiste, llora luego y tú vas atrás de él persiguiéndolo para cambiarle el pañal. Entonces dale al menos unos minutos a que terminando de hacer popó juegue, esté tranquilo y dile, mi amor, ya vi que hiciste popó, ok, en 5 minutos te voy a cambiar el pañal. Tu pequeño no sabe cuántos son 5 minutos. Puedes poner un temporizador donde el temporizador indique la señal de que ya es momento de cambiar el pañal. Y punto número 4, no existe una razón suficiente o de peso para dejarse cambiar el pañal. ¿Para qué? Como decía en los puntos anteriores, tu pequeño ahorita quiere tener el control de las cosas y si para él algo no hace lógica de algo que le estás pidiendo, por supuesto no lo va a hacer. Recordemos que tu pequeño lleva 2, 3, 4 años utilizando pañal. Para él, el sentir la popó entre el pañal y sus pompitas es algo bonito. Es algo que le da seguridad. Por eso, el que tú se la quieras quitar para él es algo que no tiene lógica. Mamá, pero ¿por qué me la quieres quitar si toda la vida he vivido así y he vivido muy bien? Si no te has tomado el tiempo de explicarle por qué necesita deshacerse de su popó, sin nada más que decirle, es que es basura, es que guácala, qué cochino, créeme que no va a poner de su parte. Entonces, deshacerse de algo que les pertenece, que les da seguridad para ellos es muy difícil. También por esta razón no se deja cambiar el pañal. Y por esta misma razón necesitas explicarle cuál es la importancia a través del juego y de darle una trascendencia a su popó de por qué hay que deshacerse de ella y cambiarle el pañal. Si tienes dudas, déjame todas en los comentarios y yo las contesto. Recuerda suscribirte a este canal de Dormiditos para que veas todos los videos que subo hablando de sueño y el camino para dejar el pañal. Créeme, los vas a necesitar todos. ¡Adiós!